Hoy, con esta música de misterio, con esta música Sherlock Holmese, ¿no? Como le dice el piberío, Sherlock Holmese, esta música de misterio, esta música de policial inglés, si se quiere, vamos a ver un caso. Hoy tenemos, es más, no sé por qué estoy hablando tan lento, porque hoy en realidad es un Elfo Investiga Express. Hoy es un Elfo Investiga Express, un caso rápido, donde no nos vamos a detener mucho en detalles, donde no vamos a ver varios videos, ni vamos a ver referencias, ni nada. Es un caso express, es un caso rápido de entender, de analizar, de reaccionar. Vamos a reaccionar a un video de Jordi Wild que se llama El acechador nocturno. De hecho dice, el acechador nocturno Richard Ramírez. Si este hombre te veía, estabas muerto. Yo vi este video de Jordi Wild y dije, a la pelota. A la pelota. Me viene al pelo para este Elfo Investiga Express. El criminal mató gente y lo agarraron. Fin. Bueno, vamos al gameplay. No. Así que bueno, nada. Presten atención, tomen apuntes, tomen nota que vamos a investigar este caso. Igual les digo, no sé ni quién es, ni lo conozco. Vieron que siempre en los Elfo Investiga hago una pequeña intro de no conozco el caso, pero escuché nombrar que y ta. Este no tengo ni puta idea, de mil amores. Tipo, no sé quién es. Así que nada, veremos ahora con el video. Pausame la música, Nelson. Gracias. Reproducime el video. Ricardo Leiva Muñoz Ramírez, más conocido como Richard Ramírez, más conocido como The Night Stalker, el acechador nocturno. Acompañadme hoy en esta aventura en la que conoceréis uno de los peores asesinos en serie de toda la historia, uno de los más diabólicos, crueles y carismáticamente trastornados. La historia de Richard Ramírez es un viaje complicado, lleno de baches y que no tiene un final feliz. Esto va a ser movidito. Comenzamos. Richard Ramírez nace en el año 1960 en El Paso, Texas, Estados Unidos. Hijo de inmigrantes mexicanos, su padre había sido policía en su México natal, pero al llegar a Estados Unidos tuvo que trabajar en el ferrocarril. Persona, su padre extremadamente agresiva, propinaba contundentes palizas tanto a su mujer como a su hijo, Ricardo. Sus profesores y amigos del colegio destacaban poco de Richard Ramírez. Decían que era un niño muy tímido, muy callado, abstraído, pero tenía cerca, sin que casi nadie lo supiera, una persona que cambiaría su vida por completo. Familiar su primo, de Miguel Mikey Ramírez. ¿Por qué Mikey Ramírez era militar, veterano de la guerra. Para, Jordi. Estás muy acelerado. Chicos, no entendí. ¿Por qué tenía alguien que lo iba a hacer cambiar? No entendí. O sea, era un chico normal, él era totalmente normal y de repente conoció a alguien que lo hizo cambiar. ¿Eso es? ¿Entendí bien? ¿O no entendí una goma? Del Vietnam condecorado, pero que tenía un oscuro lado. Había violado, torturado, ejecutado de forma vil a cientos de personas en Vietnam. Ya sabéis que la guerra de Vietnam fue una de las más crueles y sanguinarias. Un buen puñado de soldados americanos cometían absolutas atrocidades en la jungla para evadirse de lo que era un suplicio, de lo que era levantarse sabiendo que en cualquier momento cientos, miles de Vietcongs podían saltar sobre sus cuellos y asesinarlos. Muchos de los que estuvieron en Vietnam volvían a casa locos, con estrés postraumático e incapaces de volver a la normalidad. Mikey fue uno de ellos. Pasaba muchas horas con su primo Richard, le enseñaba fotografías de mujeres que él mismo había violado y decapitado, le enseñaba a despellejar a una persona, cómo atacar y a violar a una mujer, cómo usar el puñal, cómo cometer torturas. Y todo esto mientras Richard tenía de 9 a 12 años. Precisamente en esa época, cuando Richard aún era un niño. O sea, era el tío, básicamente el tío loco que vino de la guerra de Vietnam. Era el tío, ¿no? El tío loco que vino de la guerra de Vietnam, todo traumado. Le empezó a contar a su sobrino que tenía 12, 13 años, mostrarle fotos y contarle a todas las mujeres que le hizo un montón de cosas, que
despellejó, no sé qué más dijo que hizo terrible. Y el Coso Rodríguez era chiquito todavía. Sucede otra de las posibles causas de su descenso a los infiernos. Tuvo un accidente mientras jugaba con un columpio, se dio de cabeza y tuvo que ser ingresado. A partir de ese momento empezó a tener ataques epilépticos. Igual y ya tenía carita de loco, un terror, un pánico absoluto a la muerte. La única forma que encontró Richard de escapar de este temor era irse por las noches a los cementerios y pasar ahí horas y horas, contemplando las lápidas, sentándose encima de ellas y empezando a fantasear tanto sexualmente como criminalmente con las cosas que podría hacer a los demás, sobre todo a las mujeres. Un día, cuando Richard tenía tan solo 13 años y ya era un consumidor habitual de marihuana, estaba fumando con su primo Mikey cuando la mujer de este vino y le recriminó de forma vehemente la forma en la que trataba a su primo pequeño, un niño al que enseñaba técnicas de tortura, posturas sexuales, se jactaba de las atrocidades, violaciones, asesinatos en masa que había hecho en Vietnam. Mikey no toleraba que absolutamente nadie, y menos su mujer, le dijera nada que a él le desagradara. Así que fue a su habitación, cogió su revólver de calibre 38 y disparó a su mujer a bocajarro, asesinándola en ese instante. Richard lo vio absolutamente todo. Mikey fue considerado no culpable por el juez, aduciendo el asesinato a un estrés postraumático debido a sus grandes hazañas con el ejército americano. Estuvo tan solo 4 años en un hospital psiquiátrico y luego salió y pudo hacer vida normal. Como podéis ver, tenemos todas las bases de un psicópata de manual: infancia muy dura, un gusto por lo mórbido, una persona que le enseña lo que es el mal, y no tan solo eso, sino que le enseña a disfrutar el mal, una predisposición a la psicopatía, ya sea por rasgos genéticos o por el accidente con el columpio. Si a esto le sumamos que Richard pasó de la marihuana al LSD y otras drogas mucho más duras, tenemos una auténtica bomba que estaba a punto de explotar. Bueno, lo del columpio, no sé. ¿Vieron que con el caso de Ed Gein decían lo mismo? El caso de Ed Gein, que también lo vimos en un Elf Investiga, que salió la serie, que supuestamente... O del payaso Pogo, no, del payaso Pogo, perdón. ¿Se acuerdan que en el Elf Investiga del payaso Pogo decían que no sabían si el chabón se había vuelto loco de chiquito cuando tuvo un accidente y se golpeó la cabeza con una roca? No sé. Este ya tenía una cara de trastornado antes de caerse del columpio, de mil amores. Igual, bueno, hasta acá, anoten, ¿eh? Están anotando, pero yo me perdí un poquito. Pero hasta acá tenemos un niño que era un nene normal, un poco retraído, un poco tímido. Sí, me perdí. Un nene normal, un poco retraído, un poco tímido, pero al fin de cuentas normal. Todo empieza cuando vuelve su tío, su primo, sobrino, no sé qué. Cuando vuelve su primo de Vietnam, de la guerra de Vietnam, le empieza a contar todas las cosas terribles que hizo en la guerra: mutilación, violación, asesinatos, todo. Le empieza a relatar todo lo que hizo y le empieza a mostrar fotos. Ahí, bueno, este niño se cae de un columpio, se golpea la cabeza, desarrolla un gran temor hacia la muerte, la cual medio la canaliza yendo a cementerios con el primo este, que le empieza a relatar cosas que hacían con los muertos y demás. Un día, la mujer de este primo que fue a Vietnam le dice: che, me parece que lo que estás haciendo con el nene no está bueno. Tipo, es un nene de 13 años que le estás contando un montón de cosas horribles, no está bueno lo que le estás haciendo. Y el chabón fue, agarró su revólver 38 y le metió 3 tiros. Mientras Michael, el niño, veía todo esto, vio el asesinato y vio todo. O sea, era un nene con un padre golpeador, retraído, tímido, etcétera, que sufrió un golpe en la cabeza, que le tenía terror a la muerte y que tenía a esta persona que fue lo peor que le pudo pasar en la vida. Pues yo te digo que si no hubiese estado esta persona en su vida, capaz no hubiera pasado todo lo que pasó después. Porque realmente acá el patrón del mal, acá el que sembró raíces de traumas en su cerebro, probablemente, estoy segura que fue este primo, que le dijo, hizo y le metió tantas ideas horribles en la cabeza. Él era un chico susceptible, era un chico temeroso, tímido, el padre le pegaba,
tener un padre golpeador no te hace un asesino, pero de repente que te enseñen todas estas cosas mórbidas y te enseñen que matar y torturar y el sufrimiento está bien, eso sí te puede dar un, no te digo convertir en un asesino, pero sí traumatizar la psiquis. Y fue lo que a él le pasó. Bueno, sigamos. Era una bomba a punto de estallar. Hasta hace poco se pensaba que el primer asesinato de Richard fue cuando él tenía 24 años. Hace unos años, y gracias a pruebas de ADN, se supo que cuando él tenía 18 años y trabajaba en un hotel de Bedell, violó, asesinó y colgó a una niña de tan solo 9 años. Una niña de ascendencia china llamada Mei Leung. ¿Cuándo tenía cuánto? 18 años y trabajaba. Hasta hace poco se pensaba que el primer asesinato de Richard fue cuando él tenía 24 años. Hace unos años, y gracias a pruebas de ADN, se supo que cuando él tenía 18 años y trabajaba en un hotel de Bedell, violó, asesinó y colgó a una niña de tan solo 9 años. Una niña de ascendencia china llamada Mei Leung. Él tenía 18, ella tan solo 9. En su adolescencia, además de este horroroso crimen, empezó a tontear con el satanismo, robaba, atracaba, pasó por la cárcel varias veces y se dedicaba a martirizar a gente, sobre todo niños. Los raptaba durante unas horas y simplemente lo hacía para pasar un buen rato. Creo que Richard Ramírez ha sido uno de los asesinos, al menos de los que yo he podido ver, indagar, que más concuerda con la imagen de lo que es el mal. Era un ser absolutamente maligno, desprovisto de cualquier tipo de empatía y que solo buscaba su propia satisfacción. Los pequeños crímenes que estaba cometiendo en su adolescencia, a excepción del asesinato de la niña, se le estaban quedando cortos a Richard, que cada vez necesitaba saciar su sed, tanto sexual como criminal, de una forma más potente. Hasta que una noche, cuando tenía 24 años, cogió un cuchillo y se preparó para empezar a matar indiscriminadamente. Nacía ahí el Night Stalker, el acechador nocturno. El 28 de junio de 1984 se encontró el cadáver de una anciana de 78 años, Jenny Binkow, brutalmente asesinada en su apartamento de Los Ángeles. La habían apuñalado más de 30 veces y le habían cortado la garganta de una forma tan violenta que casi estaba decapitada. Como ya podéis imaginar, el asesino era Richard Ramírez. Parémonos un momento a hablar de ese Richard Ramírez de 24-25 años. Era un hombre que intimidaba, 1,85 y unos rasgos faciales que muchas mujeres considerarían muy atractivos. Esto lo hablaremos después. Es uno de los criminales que ha tenido más seguimiento femenino de todos una los cara tiempos, de enfermo, pero en ese momento tiene. no se cuidaba para nada. No se cepillaba los dientes, que tenía podridos. Consumía todo tipo de drogas y había abrazado completamente el satanismo. Adoraba a Satanás. Y este culto al diablo se había convertido en una de sus grandes aficiones, junto con el heavy metal y el hard rock. Sobre todo el grupo AC/DC, del que era un grandísimo fan. Y de hecho su canción Night Prowler acompañó a Richard en varios de sus asesinatos. Unos meses después de este segundo asesinato, empezaría una racha de muertes que lo convertiría en el asesino en serie más buscado de todo el país. Un auténtico terror en Los Ángeles. No es exageración si os digo que la ciudad estaba asustada, porque las muertes eran continuas, todas sucedieron en muy poco tiempo. Y lo que tenía despistado a la policía es que no había un modus operandi. Se utilizaban diferentes armas, técnicas, claro, da igual si era hombre. Eso quería recalcar. El chabón no tenía ni siquiera un patrón. No es que abusaba a todas sus víctimas, o mataba con cuchillo a todas sus víctimas, o todas sus víctimas tenían entre tal y tal edad. No, fíjate que a una nena de 9 la usó y la colgó. Después a la vieja de 74, otro extremo, le acuchilló el cuello. O sea, el chabón hacía lo que quería, era todo muy azaroso. Y así es muy difícil también encontrar un asesino, pues no tiene un patrón. Supongo que el único patrón debe ser que lo hacía de noche. Mujer, niños, a veces había robos, a veces no, a veces había ataques sexuales, a veces no. Se comportaba de forma inhumana, como un animal salvaje. Algunos de los crímenes, para que entendáis la magnitud y lo grave del comportamiento de Richard,
fueron los siguientes. Todos sus actos eran siempre de noche, de aquí lo de ¿viste? acechador nocturno. Entró en Ahí. casa de una pareja de 64 años. A él, tan solo entrar, le disparó a la cara con un revólver de calibre 22. Su nombre era Vincent Charles Zazara. Su mujer Maxine intentó huir aterrorizada, pero no pudo. Richard la agarró del pelo. Le preguntó dónde tenían el dinero y los objetos de valor. Ella logró zafarse, pero Richard volvió a atraparla. Enfadado, Richard la disparó y la dejó desangrándose en el suelo. Fue hacia la cocina, cogió un cuchillo y empezó a desfigurarla y a torturarla. Y mientras ella aún estaba viva, le sacó los 2 ojos. Otro terrible crimen fue cuando entró en casa de una madre que estaba con su hijo. Un niño de 11 años cogió al niño, lo ató y delante de él violó a su madre repetidamente durante 2 largas horas. Richard Ay, amenazó a la por mujer Dios, y le dijo no. que si tan solo una vez veía que miraba a su niño, sacaría los ojos a ambos, y lo juró por Satanás. Finalmente los ató juntos y se fue. En otra ocasión entró en casa de un matrimonio. El marido estaba arriba durmiendo mientras la mujer estaba abajo viendo la televisión. Mató al marido, fue rápidamente a buscar a la mujer, la ató, la llevó hacia arriba y la violó mientras ella contemplaba el cadáver de su marido. Después la mató a ella también, no sin antes coger un pintalabios de la casa y dibujar un enorme pentagrama en la barriga de la chica. Enfermo Richard no era mental, cuidadoso, no se tapaba la boludo. cara, no escondía Hay que sus meterlo en un huellas, centro de así que tortura tarde o directamente. temprano ese reino de terror tenía que llegar a su fin. Y por supuesto, unos meses después de esta racha de asesinatos brutal, llegó. En agosto de 1985, el acechador nocturno entró en casa de Bill Carnes e Inés Erickson. Mató al marido y atacó sexualmente a la mujer. Después robó todo lo que pudo de la casa. Antes de irse, volvió a hablar con ella y le hizo jurar por Satanás que no había absolutamente nada más de valor. Ella juró y él, en vez de asesinarla para que no hubiera testigos, ya que ella había visto perfectamente su cara, simplemente le dijo: di a todo el mundo que el Nightcrawler, que el acechador nocturno estuvo aquí. Y se fue. Inés Erickson pudo describir perfectamente la cara de Richard Ramírez y también destacó una cosa, y era que su aliento casi la hace vomitar en repetidas ocasiones. Ese aliento de una persona que no tiene ningún tipo de higiene, que no se cuida los dientes, que se droga, que ha abandonado toda humanidad para convertirse en una bestia, en un portador de desgracias. Ay, por Dios. La policía distribuyó por todo el país, sobre todo en Los Ángeles, carteles con lo que sería algo muy parecido a la cara de Ramírez. Él lo vio mientras estaba por la calle y entró en pánico. Intentó huir, pero varias personas lo reconocieron y una multitud lo retuvo y empezó a palearlo y a palizarlo. Richard Ramírez, el terror de Los Ángeles, estaba a punto de morir a manos de una turba enfadada. Si no llega a ser porque la policía llegó rápidamente al lugar, Richard hubiera fallecido en ese mismo instante. Que lo Quizás hubiesen, es lo que se merecía, no. pero sea como sea, ese no. Yo si soy policía me hago la re pelotuda. Vamos, pero vamos a 2 por hora, démosle tiempo a esta gente a que lo torture y lo mate a palos. Porque esta persona no se merece ni estar presa, no se merece ni la pena de muerte, se merece ir a un centro de tortura directamente y que todos los días lo torturen hasta que muera de dolor. Yo si soy la policía, tío, me hago la pelotuda y dejo que lo maten. Sí. Fue el día de su muerte. La policía se lo llevó y empezó un proceso judicial larguísimo. Desde ese momento pasaron 3 años hasta que se dictó sentencia en un juicio que fue muy popular en Estados Unidos, un evento social casi parecido al de O.J. Simpson y plagado de extrañezas. Por ejemplo, uno de los miembros del jurado fue asesinado a tiros mientras estaba llevando a cabo el juicio. Los otros miembros del jurado entraron en pánico, ya que pensaban que de alguna forma Richard desde la prisión había conseguido, a través de sicarios, a través de otras personas, llegar a un miembro del jurado y asesinarlo. Se tuvieron que hacer terapias psicológicas, cambiar varios miembros del jurado y al final se pudo proseguir. ¿Y cuál era su actitud mientras estaba siendo juzgado? Prepotente, altivo, satánico, agresivo, pasota, carismático, elegante, enigmático. Hay muchas palabras que podrían definir el carácter de Richard una vez es atrapado. Se arregló los dientes y con su pelo largo, sus pómulos perfilados y ahora una sonrisa viable, empezó a tener miles, decenas de miles de fans femeninas que estaban locas ¿Cómo por se él. hizo los Recibía dientes? cientos ¿Con de qué cartas plata? semanales de mujeres que querían tener un vis a vis con él, casarse con él, y al final lo hizo. Se casó con una de sus
admiradoras. Finalmente, el 20 de septiembre de 1989, Richard Ramírez fue condenado a muerte, encontrado culpable de absolutamente todos los cargos. ¿Murió entonces en la cámara de gas? Pues no, gracias a estrategias legales y a peticiones suyas se fue posponiendo y posponiendo su ejecución hasta que murió de forma natural por un linfoma cuando tenía 53 años. En la cárcel de San Quintín, donde estuvo hasta morir, se convirtió en una celebridad y de hecho, si os apetece, podría hacer en mi canal un vídeo analizando algunas de las entrevistas a Richard Ramírez, que son muy interesantes. Aquí ya no caben por un tema de tiempo. El así que si no me lo tiene ni pedís una mucho aquí en empatía. comentarios, le dais muchos likes, tiene éxito este vídeo, como siempre, pues voy a hacer un análisis, reacción de las entrevistas de Richard Ramírez en la cárcel, que de verdad que son impresionantes. Y hasta aquí la historia de uno de los asesinos en serie más crueles de todos los tiempos. No, más crueles seguro, ¿eh? Muy buen video de Jordi. Muy buen video de Jordi, como siempre, Jordi. Jordi la rompe, ¿eh? Como siempre, muy buen video. Chicos, no, igual eso de que se tengan admiradoras y se casen estando presos es re normal, tipo... La mayoría de los asesinos y psicópatas se tienen pareja y se casan y tienen admiradoras cuando van presos. Tipo, acá en Argentina, el ángel de la muerte estaba lleno de admiradoras. Se casó. También, Coso, boludo, el que mató a la mujer, a la hija y a la suegra. ¿Cómo se llamaba? El que mató a todos con una escopeta. También tenía admiradoras, se casó estando preso. Un chabón femicida que mató a 3 mujeres. Barreda, que mató a 3 mujeres, a la mujer, a la suegra y a la hija, se casó estando preso también. O sea, es re normal que tengan admiradoras y se casen este tipo de psicópatas. Que no es el, ay, me quiero culiar a un preso porque, no sé, porque tengo morbo. Y buscas a uno que, bueno, está preso por chorro. Que vos decís, bueno, es chorro. No. Con estos tipos de psicópatas. Que igual para mí no es como dice Angie, que Angie dice, siempre hay un loquito igual. No, no son iguales. No son iguales. Para mí la locura que tiene el psicópata y la locura que tiene la persona que gusta de ese psicópata y se quiere casar son diferentes. Qué sé yo, la mujer que se habrá casado con él debe tener un tipo de enfermedad mental o no sé qué carajo le pasa en la cabeza. Cuerda claramente no está re loca, pero no tiene ni el satanismo, ni el sadismo, perdón, ni la maldad, ni la psicopatía que tiene él. Me parece que son como dos cosas diferentes. Son dos tipos de locuras diferentes. Él era un enfermo, hijo de puta. Era un monstruo, amigo. Fue literal, a pesar de haber sido el video rápido y todo, fue literal uno de los casos más crudos y más feos que hemos visto, ¿eh? Las cosas que hacía las víctimas fue un espanto. Y al final lo descubrieron porque él quiso que lo descubran. Porque él quiso que lo descubran. Porque él le dijo a su última víctima, la podría haber matado y nadie lo hubiese encontrado nunca. Y sin embargo, le dijo a su última víctima que diga que él había estado ahí. Pero él tenía una total falta de humanidad, una total falta de empatía. De hecho, se ve en las entrevistas, se lo ve como una persona feliz. Que vos decís, como una persona que ha hecho todas esas cosas puede reírse y ser... No te digo, feliz no es nadie, pero por lo menos verse risueño. Pues se lo veía risueño, chicos. Sonriendo, cagándose de risa. Se arregló los dientes, como quien quiere la cosa. Se puso lindo. Se dejó crecer el pelo. Flaco, ¿estás loco? Violaste, mataste y torturaste a una banda de personas. De formas re monstruosas y re sádicas. A una madre delante de su hijo. Amenazándole de cortarle los ojos y los miraba. Chicos, las cosas que hizo son realmente monstruosas. Che, se me hace más asqueroso que Dahmer y cualquier asesino famoso. Yo creo que se me hace más asqueroso que... Creo que todos los asesinos que hemos visto acá en el canal.
Incluso del que hacía cinturones de pezones. Y te voy a explicar por qué. Porque el que hacía cinturones de pezones y objetos con piel humana, lo hacía con cadáveres, con gente muerta que ya estaba muerta en el cementerio. Y solamente mató a 2 personas. Pero este mató un montón, torturó, violó un montón de cosas. De formas re crueles, re sádicas y satánicas. El chabón era un monstruo. Mucho peor que Ed Gein, me parece. La mina que se casó con él no solo es una pelotuda, sino que seguramente tiene un perfil perverso. Seguramente la mina que se casó con él tiene un perfil perverso. O tiene, no sé, un retraso en la cabeza que hace que le crea. Capaz que el chabón le dice que es todo mentira y la mina le cree. Pero no creo porque el asesino confesó todos sus crímenes. O sea, realmente se hizo cargo de todos sus crímenes. Y nunca tuvo remordimiento ni nada. O sea que la mina sabía que los crímenes que cometió eran verdad porque él mismo lo dijo. Así que para mí no es ninguna boluda, sino que tiene un perfil sádico también. Pero no al nivel de él, obviamente. Porque ella no mató a nadie y él mató y torturó y violó a un montón de personas. Lo que tiene de especial, creo yo, este caso... Y de especial me refiero a lo que lo caracteriza. Lo que tiene como característico este caso es que él, a diferencia de la mayoría de los asesinos, no seguía ningún patrón. Vieron que Jeffrey Dahmer seguía un patrón. Bueno, toda esta temporada del Investiga fue de asesinos seriales, así que Jeffrey Dahmer seguía un patrón. Como Jeffrey Dahmer era homosexual, le gustaban los jóvenes hombres. Entonces su patrón siempre eran jóvenes hombres gays. Sus víctimas siempre eran jóvenes gays. Y en general hacía lo mismo, se los llevaba a su departamento, les sacaba fotos y los torturaba, y los violaba y los drogaba. Tenía un patrón. Tenía un patrón de mecánica de cómo matar y un patrón de a quién mataba. Ed Gein mataba mujeres. El payaso Pogo mataba niños y menores de edad. De la misma manera, ofreciéndoles plata para llevárselos a su casa y ahí los torturaba, los violaba y los mataba. Este literalmente es un loco. Este literalmente es un monstruo. Es como, no sé, agarrar a un monstruo que salga del culo de Satanás. Que salga un monstruo del culo de Satanás, agarrarlo y ponerlo en la tierra y soltarlo y es él. Es él, porque sus víctimas venían desde 9 hasta 80 años. Hombres, mujeres, de cualquier edad, de cualquier manera. Las torturas de cualquier manera, psicológicas, físicas, abusos, las muertes de cualquier manera. Se cagaba de risa, nunca tuvo empatía, nunca tuvo un remordimiento, nunca explicó ni por qué, simplemente lo divertía. Mataba lo que le pintaba y les hacía de todo lo que se le cantaba por el orto. Y de hecho... Cuando lo descubrieron, ¿por qué fue? Porque a la última víctima le dijo, esta es mi cara, yo soy el acechador nocturno, decile a todos que soy yo. Y así fue que hicieron un identikit que salió en los diarios y la gente lo identificó y claro, la misma gente lo empezó a linchar. Y lo hubiesen matado de no ser que llegó la policía. Que para mí, yo, si hubiese sido policía, te digo, ay, se me quedó el patrullero. Qué macana. No llego, voy caminando. Y que lo maten. Porque es como habíamos analizado en otros casos, chicos. A ver, hay cárceles, hay penas de muerte y debería haber centros de tortura para este tipo de gente. Tipo, violadores, pedófilos, centros de tortura. Ni cárcel ni pena de muerte, centros de tortura, donde te torturen todos los días hasta que te mueras de dolor. Para violadores y pedófilos, que son lo peor que hay. Te digo, y asesinos también, pero incluso peor. Yo te digo que peor un violador y un pedófilo que un asesino que viene y te mete un tiro. Peor. Pero ponele, asesinos seriales, violadores y pedófilos, centros de tortura. Que te caes muriendo ahí de sufrimiento. Como este chabón es un monstruo, amigo. No se puede ni siquiera creer que sea humano. ¿Cómo puedes creer que este tipo de ser es humano?
Porque yo entiendo que o sea, yo entiendo que en el mundo existe el bien y el mal. Y que hay cosas buenas y hay cosas malas. Y hay cosas muy lindas y cosas muy oscuras. Yo lo entiendo. Y después está este tipo. Tipo, ¿qué es este tipo? Lo cagó el diablo directamente. Tipo, ¿qué onda? O sea, yo al hijo del diablo me lo imagino más bueno que a él, ¿me entendés? Y además, y todo para mí, un gran factor que afectó a su psiquis fue el primo este que hacía lo mismo que él, pero en la guerra. Y medio que Jordi tiró, no, porque en la guerra todo el tiempo con el miedo de que aparezcan los vietnamitas, los yanquis hacían cosas como violar, torturar. No, pará. Por el miedo a la guerra a los vietnamitas, no, porque algunos eran unos enfermos, como este primo que tenía él. Ni un animal mata por comer. No, ni un animal, no un monstruo directamente. Bueno, un caso rapidito, pero de los más crudos que hemos visto, chicos. La verdad, me dejó así. Muy crudo, la verdad, un demonio, literalmente.